Pues como se dice siempre, ¿no? Un niño viaja, como nosotros viajamos en un libro. O sea, yo me he soltado llorando al escribir un libro o enojada al cierre, pero ¿por qué no? Si nada nos salva de la muerte, que la literatura nos salve de la vida. Los libros nos marcan, nos hacen viajar, crecer, creer que todo es posible. Nos enriquecen el alma y el cerebro. Conseguimos vivir 1000 vidas, aunque digan que solo tenemos una. Rocío de la Vega Folgarolas, de familia de científicos y artistas, de mentes matemáticas y bohemias, dramaturga y actriz, soñadora, madre, maestra, abuela, amante y protectora de los niños. Ha escrito y participado en varias antologías y obras de teatro, cortometrajes, anuncios, columnista. Una de sus antologías fue traducida al Yucatán. El cortometraje de María la Peruana es una leyenda de Tabasco, en el cual ella interpretó a María en la edad adulta, escrita por la señora Gabriela Gutiérrez Lomasto, Doña Gaba. Sobre las obras de teatro en corto escritas por ella, podemos mencionar Amigos, la cual obtuvo en su temporada el primer lugar. Desarrolló un programa para la superación de las mujeres en Parrilla, Tabasco. Estudió literatura y teatro en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, además de múltiples talleres. Estudió en la Escuela de Escritores José Gorostiza, teniendo entre algunos de sus apreciados y talentosos maestros a Vicente Gómez Montero, Soledad Arellano y Héctor de Paz, entre otros. Rocío, orgullosa escritora de Cuentos de Valores para Niños con Valor, en el 4º episodio de Diálogos con la Comunidad. Bienvenidos a esta 9ª temporada de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Este es el capítulo 4 y nos da mucho gusto tener hoy aquí en la universidad. Tenemos aquí a Rocío de la Vega. Rocío, es un placer tenerla aquí en la universidad. Bienvenida. Es para nosotros un gusto y sobre todo porque el tema que usted ha desarrollado, porque además es de una familia de científicos, de filósofos, de historiadores, sí, de lectores. ¿Sí leyó? Sí, claro que sí. No, muchas gracias, le platicaron por aquí. Julio sí me dice, a ver, ¿por dónde vamos? Bueno, pues para nosotros en la universidad, porque usted sabe, Rocío, que una universidad, si bien es cierto que tiene un componente de formación académica, profesional, pues tiene que tener una visión integral. Aprecio mucho el que tenga usted esta posibilidad de platicar con nosotros, porque su carrera es muy vasta, es muy amplia, y empieza en el tema de preguntarle ¿por qué las artes, por qué la cultura, Rocío? Doctor, antes de contestarle, quiero agradecerle la invitación, porque para mí es algo diferente que el director de una universidad como la Universidad de Olmeca quiera recibirme. ¿Sí? Entonces, muy agradecida, para mí es una preferencia, me siento súper orgullosa, muy contenta. Yo les platicaré a mis hijos en dónde estuve esta mañana. Bueno, muchísimas pues la gracias Universidad por la Olmeca, invitación. que tiene 34 años, nació precisamente con este componente, ¿no? De dar una apertura a personas con talento, con capacidades, pero sobre todo que en el contexto extracurricular nos dé lecciones de vida, ¿no? De lo que es el tema de la cultura. ¿Por qué la cultura, Rocío? ¿Por qué esa? Bueno, mire, doctor, para empezar yo empecé a escribir nada de jovencita, ¿eh? Todo esto viene de escritura, por ejemplo, de mi libro de cuentos. Ya, bueno, de años atrás siempre me gustó escribir. Yo soy maestra normalista por casi 25 años. ¿Egresada de la Escuela Normal de Educación? Yo estudié en escuela particular en la Ciudad de México, estudié yo, en un colegio que se llama ahora, bueno, no siempre se llamó Simón Bolívar, pero después, estando yo dentro de la escuela, abrieron la carrera para maestros normalistas, ahí estudié yo, como digo, siempre el mismo uniforme, siempre las mismas monjas,
siempre los mismos maestros. Pero es un área muy importante y sobre todo, aquí lo comentamos porque yo he tenido la suerte de ser subsecretario de Educación en 2 ocasiones y cuando me ha tocado ahora en el nivel medio superior y superior, pues uno de los problemas que tenemos los que estamos en estos niveles es que no aprendemos ni la pedagogía ni la didáctica, ¿no? Entonces, los que pasan por una escuela normal tienen esa enorme ventaja, ¿no? De entender cómo enseñar y cuáles son las características del proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños, las niñas, etcétera, ¿no? Así es, porque yo le voy a decir, muchísima gente da clases, sobre todo ya por decir a nivel secundario, ¿no? Bueno, que si usted es un gran arquitecto, un ingeniero, no sé, puede dar clases de matemáticas, pero no. Sencillamente, y tratar con chicos adolescentes, si no tiene usted una didáctica y un amor a los niños o a los jóvenes, eso va a ser un fracaso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el maestro sabe, pero no sabe enseñar. Muchos quieren y al poquito tiempo pues tienen que renunciar, no hacerse a un lado. Yo pienso que hay algunas carreras que definitivamente tienen que ser, porque para eso se nació una vocación, que es un sacerdote, porque si no, pésimos, ¿verdad? Un maestro y un doctor. Lo demás probablemente podemos irlo aprendiendo el camino, ¿no? Yo quisiera ser una gran cocinera, pues tomo un cursazo de repostería o de cocina y al rato estoy haciendo súper pasteles. Ahora, esa inserción en el contexto del magisterio marcó su ruta, hacia dónde quería usted ir, su visión prospectiva. ¿Cómo influyó eso? Yo creo que en la época que a mí me tocó elegir, por decir, ¿qué quieres estudiar? Era uno como más dócil también, ¿no? Mis papás estaban encantados, obviamente, que yo estaba en una escuela donde acababan de abrir, o tenía unos cuantos años, de haber abierto la escuela normalista. Entonces fue ¿te gustaría? Yo dije, me cambian los niños. Digo, fríamente no le voy a decir cabarbo porque yo nací con esa vocación. Sí, me encantaría probar. Estudié para maestra normalista y me encantó. Nosotros tenemos en la universidad una escuela de educación permanente y a lo largo de la vida. Y yo ahora que platicamos del tema del doctorado, mi tesis fue sobre la educación permanente y a lo largo de la vida. Porque creo que uno desde que nace hasta que pues ya no está en este contexto tiene que seguir aprendiendo. ¿Usted está de acuerdo con eso, de que la educación es un proceso que no tiene fin y al contrario es una necesidad para poderse formar de mejor forma? Pero por supuesto, doctor, mire, cuando yo llego a Villahermosa, yo me caso en segundas nupcias, viudos ambos. Él era almirante de la Marina y decide quedarse a vivir aquí. Bueno, eso es una historia muy larga porque nunca acabaré yo de platicar con usted. El chiste es que, como yo un año antes de casarme con él todavía trabajaba, cuando yo llego me encuentro con que, ¿y ahora qué hago? Entonces me voy a estudiar a la universidad. ¿Aquí en Tabasco? Aquí en Tabasco. ¿A la Universidad Juárez? Sí. Pues entro a la universidad y estudio, bueno, para empezar había obligación de hacer un pequeño estudio sobre historia del arte, ya lo tomo, y después entro a estudiar teatro, 3 años. Y después de teatro dije, pues literatura, otros 3 años. Yo en la universidad, ahora sí que a mi edad, estuve 7 años. Ya salgo de la universidad y entonces hay que empezar a ver y tomo un taller de teatro de la Universidad Olmeca en una calle que se llama Avenida de los Ríos, sí. Muy cerca de donde yo vivo. En ese entonces estaba mi hijo de visita y se me ocurrió comentarle. Entonces, así casi me agarraban de las orejas, ¿verdad? Toma el taller, mamá. Entonces, ahí voy al taller. En otra ocasión, ya se acabó el taller, está mi hijo nuevamente aquí, que lo nombro porque tiene mucho que ver en esto él. Y no sé qué comenté de la escuela de escritores. Entonces mi marido y mi hijo me llevaron a la escuela de escritores en la que propiamente, así como niña, firmaron y me inscribieron. Entonces hice un diplomado. ¿Sí? Yo creo, y si tengo oportunidad de hacer algo más, lo voy a seguir haciendo. Claro. Formarse, y sobre todo además hoy en estos tiempos en que estamos hablando de una longevidad, ¿no? De que hemos logrado
muchos ir transitando a periodos que quizás hace 30, 40 años ni siquiera hubiéramos pensado que existieran, ¿no? O que pudiera uno llegar. Así es. Entonces, claro, como dice usted, estamos tan informados ahora de cuántos años somos capaces de vivir en un buen estado de salud y mental, que digo, ese es el que yo quiero para mí. Todo este tránsito de su vida, desde la formación académica en esta institución muy reconocida en México, la Escuela Simón Bolívar, y luego cómo operó, o sea, lo que usted aprendió, cómo lo transitó en las aulas, alumnos de qué, de preescolar, de primaria. No, sí, todos mis alumnos fueron niños de primaria. Generalmente, principalmente lo que yo enseñé fue la lectoescritura. Yo enseñaba a leer y a escribir a los niños, muchas veces niños de preprimaria, y entrando a primero primaria. Tuve grados desde el preprimaria, por decirlo así, hasta quinto de primaria. Y el último año que trabajé en preescolar. Y entonces enseñaba yo ya a los de prepi nuevamente a leer y escribir, y a los más chiquititos les daba yo ciencias. Creo que fue el mejor año de mi vida. Yo siempre escuché, ¿no? Cuando les digo, estaba yo en la Secretaría de Educación, la queja que tenían las maestras y maestros de primaria, decían que venían mal preparados los de escolar. Los de secundaria decían que los de primaria venían mal y los de prepa los de secundaria. Y así estamos en la universidad. ¿Qué hemos perdido y qué tendríamos que recuperar? No, como no, hemos perdido muchas cosas, a mi manera de ver, ¿no? Creo que a lo mejor yo me he quedado un poquito con una mentalidad antigua, por decirlo así. Para empezar, nosotros aprendimos a escribir letra cursiva, letra manuscrita, en donde usted escribía ferrocarrilero sin separar su lápiz. Cuando empieza uno a leer y se da cuenta de lo que significa poder escribir de corrido, es sensacional lo que nuestra mente está haciendo. Bueno, pues luego se pasa a la letra de mole, que le llamamos. Cada letra va por separado, ¿verdad? Bueno, entonces ya ahí perdimos una habilidad impresionante. Después ya vuelven a retomar y entonces se dan las dos letras. Pero no, o sea, realmente ya la letra cursiva es una tristeza, se perdió. Por ejemplo, yo me acuerdo de la letra de mi papá, era dibujada. Son de esas cartas que quisiera uno guardar porque cada rasgo era precioso. Ahora, ¿qué ha significado para mí, por ejemplo, esto de los mensajes de los muchachos, ¿no? Bueno, para empezar, yo me acabo de enterar hace mucho, y ahí sí no voy a dar datos, ¿no?, de problemas que tienen ya los maestros, directores de escuelas, hablando con un director de una escuela, de que los niños ya tienen su propio vocabulario, el cual, si no está uno muy al día, no lo va a entender. Y no tiene uno idea de las barbaridades que dicen, de las tristezas, de las faltas de respeto, de las cosas que hay entre ellos. Y a mí me ha tocado ver, o sea, así presencialmente, ¿no?, de una pareja de novios, de estar en un restaurante con su celular los dos mensajeándose. En la misma mesa. Y familias con los niños, ¿no? Bueno, también, eso ha sido tristísimo. Hace poco fui a desayunar con mi sobrina a un restaurante y iban los abuelos y llevaban dos niñas. El abuelo con su celular, la abuela con su celular y cada niña con su tablet. Totalmente. Y yo le digo a mi sobrina, ¿no?, ¿y para qué salieron de su casa? ¿Cómo cambiamos, ¿no?, esta métrica en un contexto en donde tenemos que enfrentarnos a una realidad? Las cosas han cambiado, sí, ya no son iguales, ¿no? Pero yo le preguntaría, ya este tránsito que usted tuvo por la formación académica magisterial, que es muy importante y que yo la señalo siempre como un elemento que los maestros, porque usted lo dijo de manera clara, podemos ser doctores, podemos ser ingenieros, arquitectos, y a lo mejor muy buenos en esas áreas, pero el tema de que nos presentemos en un aula a dar una clase, y sobre todo ahora con componentes en donde los alumnos ya no están dispuestos a estos monólogos que eran tradicionales, ¿no?, y que decían, es que este maestro es muy erudito porque sabe mucho, y se puede estar 1 hora y media o 2 horas hablándonos, pero hoy los alumnos no están en ese contexto. Lo que usted me preguntaba al principio
de que me supongo que esto lo vio usted y se lo agradezco muchísimo porque no todo mundo ni lee los prólogos ni les interesan. Yo por eso a mí cuando me piden una semblanza, lo que me ha sucedido es que me piden una más grande. ¿Qué le puede interesar a la gente de mí? A mí cuando me pidieron esta semblanza para este libro, dice Rocío de la Vega Folgarolas, de familia de científicos y artistas. Científicos porque, por ejemplo, mi abuelo materno era un científico, fue un hombre que inventó el catgut, el hilo para las costuras. Para las costuras. ¿Sí? Era un hombre que tenía un taller, como le decíamos, como Ciro Ópera Loca. El hombre todo, él inventaba cosas, pero cosas que servían, ¿sí? Parte de mi familia, gran parte de mi familia, mi papá tenía 80 años y estaba en una pastorela de Diablito. Obviamente porque le gustaba el teatro, tocaba la guitarra, cantaba precioso. Y era un hombre que trabajaba y mantenía a su familia como Dios manda. Tengo un hermano que vive en Cancún, que esperó por 10 años el museo de Cancún, que es divino, para poner sus muestras de pintura. Dibuja y pinta precioso. Mi hermano mayor dibujaba de memoria lo que usted quisiera. Dibujaba tan bonito que cuando él llegaba del trabajo encontraba siempre, bueno, no siempre, cartulinas, pinturas, todo, y un recadito que decía: Luis, tengo que llevar mañana un trabajo de Francisco Villa, montado en su caballo. Pobre de mi hermano, ¿verdad? Sí, los dibujos. No, divinos. Pero además, de aquí, un caballo relinchando, el Francisco Villa con el sombrero por acá, ¿no? Y los maestros me decían: estudia dibujo. Pues, ¿cuál dibujo si no los hacía yo? Me los hacía mi hermano. El que le sigue era actuario, con una mente matemática como la de mi mamá maravillosa. ¿Sí? Entonces, vengo de científicos y artistas. Los que podían lo combinaban por su cuestión de su trabajo, Mi mamá tenía una mente matemática bárbara, como para concursos. ¿No? Una mujer que tuvo estudios cortos, que se casó muy joven, a los 16 años, pero era maravillosa. Entonces, esa es mi familia. Todos tenían alguna manualidad, todos hacían cosas preciosas. En España, mi abuelo paterno fue sastre del rey, le hacía sus trajes y mi abuelo vestía divino, impecable. Mi abuela aprendió a manejar todas las pieles. ¿También en España? También en España. Luego se vinieron a vivir a México muchísimos años atrás, ¿no? Y qué bonita pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde fue? ¿Por qué me nació? Bueno, estoy un día en casa de mi hermano, el que pinta divino toca el saxofón y él realmente vive de tocar el saxofón. Y todo esto es en las noches. Entonces un día me dijo: pues ahora sí que en el hotel donde estoy trabajando es así de... Muy no te puedo invitar. Hoy no te puedo invitar, entonces te me quedas en la casa, ¿no? Entonces yo me quedo en la sala y empiezo haciendo los libreros, ¿no? Como mi hijo, mi hijo es arqueoastrónomo. Pues astrónomo debe haber heredado a su mamá, ¿no? Sí, tal vez. Bueno, mi papá de niña, uno de los paseos era llevarme al observatorio de la Ciudad de México a ver las estrellas. Pero estoy en la casa. En Tacubaya, ¿no? Que era muy... En Tacubaya, exactamente. Estoy en casa de mi hermano, y agarro un librito, una cosa así, y empiezo a leer. Ay, me llamó mucho la atención un verso de los volcanes, porque a mi papá le encantaban los volcanes, a mis hermanos más chicos, los más chicos que yo, les encantan los volcanes. Se inspiraba en el Doctor Atl, ¿no? De las pinturas del Doctor Atl o los volcanes en México, todo. Perfecto, exacto. Entonces empiezo a leer. ¡Ay, qué bonito! Y al final veo Manuel de la Vega del Prado. Doctor, se me escurrieron las lágrimas. Esto lo escribió mi papá. Entonces me acuerdo que ese día esperé a que mi hermano llegara y le digo: ¿por qué nunca me contaste? Porque mi papá murió en Cancún
y el que se quedó con las cosas de mi papá fue mi hermano. Entonces, de muchos escritos de mi papá, entonces me enteré que mi papá escribía, mi hermano junto con un amigo hizo una antología. Y en ese libro estaba este verso de los volcanes de mi papá. Uh-huh. Entonces viene la pandemia y no podíamos salir de las casas. Yo no tenía computadora, no sabía ni manejar. Claro, llegó la pandemia aquí ya en Tabasco, ¿no? Ya estaba usted vecindad aquí en... Sí, claro, vete bien. Uh-huh. Pero entonces le digo a una amiga, ay, es que a mí yo creo que me va a gustar aprender eso de la computación, que no he aprendido, pero hubo manera de comprar una, porque ya ve que ahora todo se pide. Por Amazon, por Amazon, sí. Mercado Libre. Ándele. Entonces, alguien me recomienda a su sobrino, que es buenísimo. Le digo, pero pues estamos en pandemia. Sí, pero él va. Pues empezó a ir el muchacho. Él me hizo favor de pedir la computadora, de enseñarme que había que conectarla, ¿verdad? Cargarla y apretarle aquí para que prendiera. Desde ahí, porque de la nada. Entonces, dije, bueno, pues ahora hay que meterle algo a la computadora. Por supuesto, yo ya había escrito algún cuento para niños. Ahorita le voy a decir por qué. Y él llegaba y me decía, hágale aquí, hágale acá. Y de pronto llegaba y me decía, ¿qué va a hacer hoy? Y yo me acuerdo un día que le dije, yo no voy a hacer nada. Hoy tengo flojera. Pero te voy a dictar. Y tú vas a escribir mi primer cuento. Entonces empecé a dictarle al muchacho el primer cuento. Y casi al terminarlo, él se para y me dice, ¿cómo me recordó mi salón de primaria cuando yo iba como en tercero o cuarto de primaria? Teníamos un compañerito así. Yo dije, ya la hice, soy de aquí. O sea, si estoy haciendo que un muchacho de unos 23 años, él empiece a recordar lo que pasó. Tenga empatía con lo que está escribiendo usted, ¿no? Y ahí nos fuimos. Entonces, cada vez que iba, yo procuraba, creo que iba 2 veces a la semana, una cosa así, tener algo nuevo para escribir. Finalmente, termino los 23 cuentos. ¿Por qué cuentos para niños? Porque yo llegué a pensar en algún momento dado que yo ya no iba a ser abuela. Y dije, tengo actas de todo, ¿verdad? Y yo quiero que alguien algún día me diga, abuela, pero pues no estaba en mí. No se había dado, por X o ciertas circunstancias, y un día me entero que voy a ser abuela. Bueno, ¿qué le puedo decir? La felicidad, la alegría, el entusiasmo que a mí me dio. Y entonces yo pensé, cuando nació la niña, que es niña, se llama Martina, cuando nació Martina yo dije, quiero dejarle algo a Martina de por vida. Yo no quiero que nada más le diga, mira, ¿ves esta foto aquí? Es tu abuelita, ¿no? No, esto lo hizo tu abuela para ti, está dedicado para todos los niños del mundo, como dije hace poco, los de antes, los de ahora y los del futuro, y especialmente a mi nieta Martina. Pero además, lo que yo escribí, ahora sí que no son cuentos, son realidades. Todo lo que está aquí escrito fue alguna experiencia que yo tuve. ¿Sí? Por ejemplo, mi marido. ¿Pero por qué está aquí? Porque Constanza es una niña, sobrina de él, que un día me habló a la casa y me dijo, ¿tú crees que haya forma, Rocío, de que mi abuelo, que no es su abuelo directamente, pero que mi abuelo quisiera tomarse una foto y mandarla, porque en mi colegio va a haber un concurso donde tenemos que escribir de un personaje de tu casa que admires? Y yo escogí a mi tío, le decía, a mi tío Manuel. Y me gustaría poderlo fotografiar. Ella vive en Estados Unidos. Poderlo fotografiar con su uniforme de almirante. Está un poco difícil que se quiera poner el uniforme, ¿no? Porque de la platicada de las cosas que ha hecho tengo 1000. Y entonces se me ocurrió decirle, me acuerdo que estábamos viendo la televisión, Manuel, fíjate que Constanza se levantó, no me dijo nada y bajó uniformado.
Y como le quedaba el uniforme perfecto desde que tenía 20 y tantos años, hasta ese entonces, de hace unos años, y resulta que la niña ganó el primer lugar, ¿no? Porque fue una historia muy bonita todo lo que escribió de él. Entonces se me hizo muy justo poner el ejemplo de Constanza y demostrarles a los niños lo importantes que son para uno. Manuel no se hubiera puesto el uniforme, qué flojera. La verdad, ya en pijamita viendo la tele, ¿no? Y lo hizo por la niña. Entonces lo que yo digo en este libro, o sea, debemos entender por qué niños. Porque los niños van a ser siempre niños. Porque el amor que necesitan, por la compañía, por ese apapacho, como empezó mi conversatorio el otro día, ¿no? Imagínese usted la historia. ¿Usted es abuelo o no? Sí. Y de varios, por lo que vi. No, de una. De una también, Sí, bueno. una. Sentadito en el sillón de la sala, con un librito abierto y un niño enfrente de usted. ¿No? No dice ni una palabra. Ay, híjole, no. A los 2 minutos el niño está junto a usted. ¿Qué lees? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Siéntate, vente, te abrazo. ¿Leemos juntos? Eso no se va a olvidar nunca. Eso es algo, una huella que deja en el corazón de un niño. Me está dando su tiempo. Él, adulto, ¿no? ¿Cómo retornamos a esto? ¿Cómo podemos renacer en los niños este aprecio por no solamente por la lectura, sino por la comunicación humana? Yo creo que eso está en cada uno de nosotros. Cuando mi nieta nació, y no es que sea ejemplo, ni mucho menos, ¿no? Pero mi hija quería que fuera una niña lectora, precisamente. Entonces, lo que sugerimos, y empezamos desde la bañera, chiquitita, un bebé, en lugar de meterle, o junto con juguetitos que le metían en la bañera, se le metían cuentos de estos de plástico, ¿sí? Entonces, para la niña, un cuento siempre ha sido un juego, por decirlo así. Entonces, era un bebé, y desde bebé lo único que ha visto, bueno, además de los juguetes, obviamente, imagínense, hija única, nieta única, ¿sí? Un exceso. Pero también tiene un exceso de libros. Y yo siempre que la voy a visitar, o sea, cuando ella me recibe o va al aeropuerto por mí, siempre le digo, mira, es nuevo. Y corre la niña y me lo arrebata. Y me dice, ¿y qué dice? ¿Y qué cuenta? Como yo le digo, todo lo que está aquí escrito no es un cuento inventado, es algo que yo le estoy transmitiendo a los niños que seguramente han vivido. Ahorita le cuento la última, espera. Le digo que, no, doctor, ¿cuántas horas me va a dar? A la hora que usted diga, ¿eh? Sí, con calma. Bueno, se le enseñó a la niña y le tiene un amor a los libros. Este libro, el primer libro que se hizo fue Pasta Dura, especial para Martina. Tiene otro libro que yo ya le hice con puras caricaturas. ¿Y cómo surgió ese libro? Porque un día me senté a dibujar con ella y empecé a hacer garabatitos. Y me dice, ¿quién es? El muñequito es la misma, idéntica. Le digo, es Martina. Y entonces me dice, ¿Martina brinca? Sí. ¿Martina nada? Sí. Martina se subió al árbol y usted vea qué caricaturas, ¿eh? Sí. Entonces dije, este es el regalo de Martina cuando cumple 5 años. ¿Cree usted en la simbiosis cultural? Alejandra Vallejo, que es una escritora madrileña, bueno, no es madrileña, es de la zona vasca, ha escrito varios libros, pero uno que se visualizó fue una historia sobre el papiro, ¿no? Sobre este material que los egipcios desarrollaron. Sí, claro. Y habla de cómo la Biblioteca Alejandrina tenía un vasto... sí. Y cómo narra en ese contexto que los monarcas de distintas regiones le pagaban a determinadas personas para que fueran y se robaran los libros a otros territorios. Y cuando tuve la oportunidad de coincidir en una entrevista que le hicieron, decía que pues ella se volvió en una lectora asidua porque en su casa lo que había era libros.
Y yo le preguntaría, ¿los libros tienen algún elemento que promueve la lectura o la ausencia de libros en un momento determinado es lo que causa la no lectura? ¿Cómo observaría? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tener libros en la casa, bueno, yo digo, ahora lo veo. Bueno, para empezar, yo crecí con los cuentos de hadas de Grimm y cuentos que ahora ya no me gustan, ¿no? Y que hay asociaciones muy interesantes que están estudiando todos estos cuentos que quieren erradicar, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden contar, hay muchos valores que podemos alentar en los niños. Ahora, ¿por qué dice usted, por qué para niños? Pues porque para mí lo más importante en este mundo son los niños. Porque lo que yo veo con un niño, pues además dicen que infancia es vida. Si yo le doy a un niño cariño, amor, atención, pero además lo enseño a ser valiente, a que se aprecie, a que sepa decir un no, expresar sus sentimientos, a dar una queja, acercarse a un adulto, va a ser una persona segura en el mundo, ¿no? Creo que sí hay cosas del pasado que debemos retomar y entre ellas está la lectura. Pues yo creo ¿no? que sí, porque además, pues como se dice siempre, ¿no? Un niño viaja, como nosotros viajamos en un libro. O sea, yo me he soltado llorando al escribir un libro o enojada lo cierro, pero ¿por qué no? Pues de eso se trata. Entonces, imagínense lo que yo he sentido, doctor, cuando termino de leer un libro y tengo quien lo constate la última vez en una biblioteca en Comalcalco. Termino de leer uno de los cuentos, que fue algo que comenté, y uno de los chiquitos que está enfrente me dice, a mí me dicen cabeza de coco. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, a mí en la escuela me dicen cabeza de coco, se burlan de mí. Híjole. Ah, pero además uno de quinto de primaria me patea en el recreo todos los días los pies. Pues el niño se identificó porque estábamos leyendo un cuento de un niño que era más bajito, un poquito pasadito de peso, pero con un pie más chiquito, era cojito. Pero ¿qué se logró en ese momento con un chiquito que traía guardado, que nadie sabía que lo pateaban todos los días, se atreviera a decir? Ese es el objetivo. Ahora, ¿en qué se ha convertido? Y esto me lo han enseñado los niños. Mi libro se ha convertido como en un álbum de fotografías. Que abre usted el álbum, ¡ay! ¿Te acuerdas de la tía? Sí, dice uno, la que era renojona. Sí, aquella que nos jalaba de las orejas. Así ha sido esto. Pero eso me lo han enseñado los niños a mí. Porque es que cuando yo estuve en el campamento me pasó lo mismo. Y empiezan a levantar las manos. Y dije, esto es una maravilla. O sea, es mejor de lo que yo creía. A mí me ha dejado, bueno, un sabor de boca maravilloso. Yo cada día quiero más el libro. Pues los valores son importantes. Se puede estudiar sobre valores. Son valores que heredamos, que son parte de nuestra ADN. ¿Qué son los valores hoy para ustedes? ¿Tenemos otra hora, doctor, para platicar de los valores? Los valores son una forma de vida. Un valor es tener una línea correcta de vida. Respetarás a tu padre y madre. Ahora yo veo unas faltas de respeto que digo, no lo puedo creer. Eso viene de casa. Eso no nos lo van a enseñar en la escuela. Porque usted en la escuela le puede decir misa y llega a su casa y es un desastre. Entonces eso viene del papá, de la mamá, de cómo el padre trata a la mujer, cómo la señora también trata al papá, cómo nos referimos a los hijos. A los hijos también se les pide por favor, también se les da una explicación. Hay uno de los cuentos que se llama, o sea, no quiero los huevos. Bueno, porque la niña nunca se habían dado cuenta porque no les había interesado y es alérgica a los huevos. Eso de donde lo saqué de mi hija. Por eso todo está escrito, lo que yo he vivido. Pudiera escribir 100. Bueno, pues Rocío, esa es su casa y siempre la trataremos más gracias. Que con mucha admiración por el trabajo que hace. Muchas ha sido un honor para nosotros tenerla en la universidad. Ojalá podamos hacer algunas cosas con la universidad. Creo que podemos yo encantada. hacerlo, ¿no? Tengo amigos aquí en la universidad. Ah, bueno, pues ya tiene uno más y admirador. Claro que sí. Y le agradezco mucho de ver a Rocío que haya usted dado tiempo para venir aquí a la universidad.
platicarnos de eso, que podemos todavía tardar, como dijimos, muchas horas, pero habrá oportunidad para claro que que sí, platiquemos. claro Le que sí, agradezco de doctor. verdad. Al contrario, le agradecida soy yo y el honor ha sido para mí. Gracias. Y gracias Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos Claro escucharon que en sí. este cuarto capítulo de la 9ª temporada de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.